Redford nació en 1937 en Santa Mónica, California, y era hijo de una familia trabajadora. Mi madre era de Texas y era una chica abierta y de gran corazón. Mi padre era un personaje oscuro y cerrado. Mi padre era un buen hombre, solo que no se sentía comprendido, nada más. El padre de Robert Redford, un lechero que más tarde se hizo contable, temía que su hijo nunca llegase muy lejos. Ciertos aspectos de la biografía de Redford quedan reflejados en las relaciones que se ven en sus películas. El río de la vida, Gente corriente, El dilema o El hombre que susurraba a los caballos, por ejemplo. La preocupación por la familia es fundamental, sobre todo la relación padre-hijo. Tanto en El descenso de la muerte como en El candidato, hay escenas en las que un padre de carácter dominante juega a una especie de partida de ajedrez con su hijo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:02. Arranca con un breve fragmento de un documental sobre Robert Redford. Estamos escuchando un detalle de su biografía. Robert Redford es de una familia muy humilde. Su padre, bueno, era lechero, su madre era ama de casa, creo. En fin, de gente no de alto nivel, digamos. Su madre era ama de casa, su padre lechero, religión católica de origen irlandés. Nació en el distrito de Santa Mónica. En fin, tuvo una juventud muy rebelde. Se le murió la madre bastante joven y bueno, y con el padre no se llevó muy bien durante mucho tiempo. Pero nada, arrancaremos ahora ya mismo para continuar esta semana dedicada a Robert Redford. Hay que decir que en controles de emisión tenemos a Gonzalo Gervás, que está ahí con su elegancia habitual, y a Gustavo Germán en la puesta a punto. Y aquí, amigos, vamos a darle la bienvenida al crítico de cine Amílcar Nochetti. ¿Cómo andas, Amílcar? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. Me estaba sonriendo mientras hablabas porque hay que agradecer el esfuerzo de producción de este programa, que para ambientarnos en el mundo rural de Robert Redford hizo un esfuerzo impresionante al invadir la ciudad vieja de un olor a ovejas putrefactas. Exacto. Fantástico. Ay, sí, es un olor rural. Me han dicho que fue un esfuerzo brutal de parte de ustedes, sí. Pero no pude evitar pensar eso, discúlpenme. Impresionante, no, Robert Redford viene del campo también. Sí. Viene con él, sí. Bueno, no sé, digo, ¿de cuál de los muchos Robert Redford se puede hablar hoy? Paralelismo con Clint Eastwood estaba pensando en cuanto también son de la costa, ¿no? De sí, California, exacto. Digamos, pero también tiene esa pasión por el campo y por el western. Menos en la cabeza política, tienen unas cuantas. Pero tiene 6 años de diferencia, digamos, hay una serie de paralelos. Sí, son de la misma generación. ¿No? Con Sapiola, Guillermo Sapiola estuvo estableciendo alguna especie de paralelo, digamos, en cuanto al tema también de ser narradores clásicos. Pero es cierto, la pregunta que haces arrancando, ¿no? ¿De cuál de los Robert Redford podemos hablar? Es un personaje poliédrico, es un hombre poliédrico. Digo, ¿de cuál hay que hablar? De ese actor que, primera opinión personal del día de hoy, que no me parece un buen actor, pero sí me parece una presencia en la pantalla, como tantos otros. Nadie puede discutir la presencia de gente como Greta Garbo, como John Wayne, aunque sí se puede discutir si eran buenos actores o no. Pero ellos aparecían en pantalla y llenaban todo la panorámica. Si hay que hablar de ese caballero o del aparente no caballero que pone su nombre adelante de cualquiera de sus compañeras de reparto en cualquier película, incluso en África Mía, en la que trabaja solamente media película él. Hay que hablar de esa persona que uno la ve tan bien parada en la vida, o de aquel muchacho que fue díscolo por culpar de repente a la vida o a Dios o a quién sabe quién de la prematura muerte de su madre, y sentir esa rebeldía y darse a la bebida durante un tiempo, de lo cual lo salva su primera esposa. Hay que hablar del cineasta, que es realmente, a mi entender, la faceta artística más importante de él como director. Hay que hablar del hombre... Director y productor, sí. Hay que hablar del hombre que aún... Yo creo que él se sabe... presencia en la pantalla, pero debe intuir que de repente no es un muy buen actor, y sin embargo ha tenido la inteligencia siempre de rodearse de gente que quizá fuera de mayor talento que él, y no quedar mal parado, y siempre, o generalmente,
en películas que son valiosas, ¿no es verdad? Hay que hablar del hombre que hace Sundance y que lo hace para una cosa y lo termina haciendo para esa cosa y otras 20 más. Porque todo el mundo habla del Festival de Sundance, pero Sundance empieza como otra cosa. Y al tercer o cuarto año de fundarse el instituto, que se había fundado como una especie de universidad muy particular en la cual se dictaban cursos y se enseñaba a los estudiantes sin costo alguno para los estudiantes, con todo ofrecido allí durante no me acuerdo qué periodo de tiempo era, y después, creo que 4 años más tarde, es que a él se le ocurre esa fantástica idea de hacer un festival, y bueno, hoy es el festival independiente más importante del mundo, sin lugar a dudas. No, y aparte, digamos, hizo cambios históricos o económicos en lo que es la industria de Hollywood, ¿no? Sí, sí. Arrancó con ese festival en medio del campo, que nadie daba mucho Nadie dinero, daba nada. y que era más bien como para una especie de potrero para que vayan los jovencitos a hacer... Y en pleno diablura, invierno, además, termina siendo el festival, ¿no? Es el anti-glamour, o sea, totalmente. No es en la costa, vamos acá a las montañas, en fin, claro. Y se convierte de repente en un polo de salvación del propio Hollywood. Sí, sí. ¿No? Incluso en un descubrimiento de muchos talentos que después pasaron a Hollywood. Y que indudablemente él debe ser un muy buen tipo con toda esa gente, porque aun cuando esa gente terminó siendo extremadamente famosa, han dejado de lado compromisos mucho más glamorosos para estar invitados en ese festival que los vio nacer, digo, claro. desde directores como puede ser Quentin Tarantino hasta Steven Soderbergh, claro, sí. Gus Van Sant, los hermanos Coen también, los hermanos Coen, sí. Y también gente de adelante de la pantalla. Recuerdo, por ejemplo, a Julianne Moore, ¿tá? Que tenía que hacer la promoción, no me acuerdo, de una de esas películas, creo que definitivamente la que la llevó después a conquistar el Oscar, y me acuerdo que se había apartado de esa agenda de trabajo impuesta por los productores para tomarse 2 o 3 días y ir al Festival de Sundance, porque tenía un compromiso casi hasta moral, te diría, sí. y espiritual de asistir. Sofía Coppola, ¿no? También claro. Empezó ahí. Digo, hay un detalle también que, esto lo digo porque hay mucha gente que en los 90, digamos, era muy chiquita y nos está escuchando de repente, pero en los 90 se empezó a discutir hasta el concepto mismo de cine independiente, sí. Porque empezó con Sundance y en un momento desembarcaron los de Hollywood, entonces al final eran independientes, pseudo, y se empezó a combinar de nuevo. Exacto. A ser cooptado por la gran industria. Y de alguna manera es lo que sucede hoy. El cine independiente americano, yo creo que hay que buscarlo en cosas que prácticamente ni llegan acá, porque ni siquiera por Cinemateca se pueden ver. Digo, cuando se habla de cine independiente de Sundance, es lo que decís vos, ya actualmente se está hablando de un cine semi. Exacto, sí, claro. Eso es indudable. Existe, así. De todas maneras, siempre tiene un nivel mayor de, digamos, de compromiso o de pretensiones artísticas, claro, ¿no? Y de pretensiones artísticas que lo que habitualmente se puede encontrar en el Hollywood verdadero, claro, ¿no? Claro. Bueno, por lo menos nadie lo ha acusado de acoso por ahora. En cambio a su ex compañero de reparto Dustin Hoffman sí, pero bueno, son de la misma generación, son de una misma manera de pensar, de una misma cabeza política, de hecho trabajaron en Watergate. En Todos los hombres del presidente. Sí, en Todos los hombres del presidente, que fue un proyecto personal de él también. Sí, curiosamente, ¿no? Única película en la que él permitió, con referencia, una referencia tonta, ¿no?, a lo que decía hoy, es la única película en la cual él, siendo ya el que era, permitió que hubiera un nombre adelante del de él. Dustin Hoffman estaba primero en el elenco, y ahí era al revés, ahí el que trabajaba más era Redford. Exacto. Bueno, ahí contrató a Alan J. Pakula, pero digamos el proyecto es de él. Incluso yo leí en una entrevista después. Y el resto del elenco le trabajó por mínimo sueldo. Sí, él se peleaban por un papelito. Que después incluso tenía lecturas políticas, él, de que había sufrido represalias, entre comillas, porque hizo una película de Watergate que se iba a hacer, pero demasiado pronto, con 3 o 4 años de diferencia, ¿no? El hecho mismo que había ocurrido. No sé, digo, se quejó por el jinete eléctrico, digamos, que no le habían dado mucha bolilla. Pero bueno, digamos, esos son a veces análisis. No era para darle mucha bolilla, el jinete eléctrico. Pollack tiene mejores películas. Sí, yo no la había visto, la vi hace 2 días y más. Ya está se envejeció esa película. Sí, totalmente.
Sí, es una de las 4 o 5 películas que hizo con Jane Fonda, que de alguna manera, bueno, es lo que trajo de nuevo al candelero todo esto de Robert Redford en el momento actual, esa película que presentaron en Venecia y que están dando en Netflix. Nosotros en la noche, ayer estuvimos hablando de Inés. Yo no la pude ver esa película, no la he visto. Nuestras almas en la noche se llama en inglés, pero ya hablamos con Wilman y Puyer. Bien. Sí, yo no la vi. No sé, capaz que es el no querer reconocer que mi primera novia tiene 80 años dentro de unos días, ¿no? 79, sí. Sí, cumple 80 ahora en diciembre, dentro de un mes. Me enteré también que el Central de Brasil también estaba vinculado al Festival de Sundance. Sí, en su momento sí. Sorprendente, ¿no? Sí, y Fresa quizás, y chocolate también. Claro, y quizás y mirá vos qué casualidad, ¿no? Todas películas que de una manera u otra llegaron a competir por el Oscar a la película extranjera. Andás a ver si por ahí no hay 4 bodas y un funeral también. Todo viene de Sundance, sorprende, ¿no? La lista es increíble, es muy larga. Yo creo que hay una faceta, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, el oyente con lo que digo, yo puedo tener tanto derecho de decir que no me parece un buen actor como otros de decir que les parece un actor magnífico. Eso es una cuestión de gustos. Pero lo que sí es innegable es que es un hombre tremendamente inteligente y por lo menos su carrera de actor, que puede ser la que podría ser un poco más discutible, está afianzada por un montón de títulos de esos que uno pasan los años y en distintos niveles igual, incluso aún títulos fallidos, pero que pasan los años y dejaron una marca, ¿no? ¿Verdad? Estoy pensando en un título fallido como La propuesta indecente, pero sin embargo todo el mundo, pasaron 20 y pico de años y todo el mundo sigue hablando de Propuesta Indecente. Un éxito para eso hay que tener talento, ¿no? Sí, para eso hay que tener vos talento. decís que no es un gran actor y yo pienso también que yo creo que es una presencia en la pantalla. Hay una categoría que está fuera de actuación que es el de movie star, estrella de cine, claro, ¿no? sí, el divo, que es antigua, ¿no? Que ya no sé si hay movie stars ya de estrellas de quizás haya alguno por ahí todavía. Greta Garbo o John Wayne, estoy de acuerdo, eran estrellas de cine, claro, ¿no? Marilyn Monroe también. Marilyn Monroe, claro. Eran estrellas de cine, ¿no? O Ava Gardner, que aparecía. Ava Gardner era horrible actuando, pobre, pero ¿qué? Te importaba un pito si aparecía ella y la pantalla se iluminaba. Sí. Porque hasta lo reconocen las propias mujeres, que esa mujer era hermosa. Impresionante. Entonces, ¿qué es lo que también puede Grace suceder? Kelly, por ejemplo. Claro, que podemos reconocer los hombres cuando aparecía, ahora ya está veterano, y veterano de repente un poco mal, pero hasta hace unos años, Richard Gere, los hombres reconocíamos, o Cary Grant en otras épocas, que aparecía un personaje que vos decías, a mí me gustaría ser como ese hombre. Y que ilumina la pantalla. Claro. Sí, que ilumina la pantalla. En el caso de Robert Redford se ve, por lo menos a mí, no sé, quizás se me quedó, ¿no? En el Gran Gatsby, ¿no? O sea, sí, ese es el Gatsby perfecto, más allá de que DiCaprio esté bien en la versión nueva y Alan Ladd estaba muy mal en la versión más vieja, que acá tuvo otro nombre, no se llamaba el Gran Gatsby, pero sí, la primera imagen que tenemos de él, cuando el personaje que narra, que era Sam Waterston, lo ve de espaldas, fumando sobre las rocas delante del lago, mirando hacia la otra orilla, que es donde después te enterás que está el enorme palacete de Mia Farrow, fumando en la noche, iluminado por la luna y con el traje blanco, es Gatsby tal cual lo presenta Scott Fitzgerald en el libro. Era un Gatsby perfecto y no necesitaba actuar para eso. Él era Gatsby. Claro. Se da muy pocas veces eso en la historia, pero el carisma, porque es carisma, el carisma, que eso sí es parte de un talento, que de repente puede ser innato, pero que es talento. Como el talento de saber qué producto aceptar como actor y de cuál escapar. Lo ves repetidamente en él. Lo ves cuando todavía no era Robert Redford el reconocible y lo descubrís haciendo un papel secundario en una gran película olvidada que se llama Jauría Humana, en la que los protagonistas son Marlon Brando, Jane Fonda y Angie Dickinson. Está en Netflix, la estamos recomendando también porque vale la pena verla y está disponible. Y es una gran película que funciona. Es una muy buena película. De todas formas, a mí me sorprendió algo muchísimo. Y hay muchos paralelos con el asesinato de Lee Harvey Oswald. Sí, pero a mí lo que me sorprendió de esa película,
no lo sabía, es que es la cuarta película que hizo este hombre, Robert Redford. Sí, sí, claro. Él recién había empezado. Recién había empezado. Se empezó en el año 62 y en el 66. Había hecho una con Natalie Wood y había hecho una con que trabajaba Christopher Plummer y y otra. Y la de John Saxon fue la primera. Que él hacía un papelito. El que mató por placer. No sí, de 5 minutos. Pero en cambio, La Jauría Humana parecía que ya era una estrella. Cuando yo la vi, ya era una estrella. Sí, claro, sí. El gran espaldarazo de él vino por el teatro, que lo convirtió en una celebridad en Nueva York, instantánea, aunque en el cine le costó esos 2 o 3 años que van desde Descalzos en el Parque en Broadway, en el teatro, hasta Descalzos en el Parque en cine, es desde 64, 67, 68. En esos 4 años es que él en cine todavía no se destaca, pero ya era una celebridad en Nueva York. Hizo La Jauría Humana, hizo a los 2 años, al año siguiente Descalzos en el Parque. Claro, y a partir de ahí, Butch Cassidy. Claro, a partir de Descalzos en el Parque, él es ya reconocible. Ese es Robert Redford. Y a partir de ahí vos empezás a ver que sabe asociarse a gente que a él, por favor lo voy a decir con el mejor sentido del término, le sirvió para progresar, no le sirvió en el sentido utilitario, le sirvió para progresar, le sirvió para caminar de mejor manera por ese mundo que es tan, me imagino yo, tan resbaloso, ¿no? Porque lo que decís vos, la asociación con Paul Newman en Butch Cassidy, que después se repite en El Golpe, con mayor suceso todavía, y con el mismo director incluso, con George Roy Hill. Claro. Pero además su larga asociación que termina siendo amistad con Sidney Pollack, que empieza con La Ley de... Ya había empezado con Una Mujer sin Horizontes, en la que trabaja, es una de esas películas que está ahí olvidada porque es secundario. No. Y bueno, y ya cuando él es él, viene La Ley del Talión, que es uno de los más estupendos westerns, totalmente olvidado hoy. Lo vi la vez pasada y sigue estando estupendo. No sé cuál es La Ley del Talión. Jeremiah Johnson. Jeremiah Johnson. Después viene la del Cóndor, Los 3 días del Cóndor, Nuestros años felices. Nuestros años felices con Barbra Streisand. Que supo amalgamar muy bien la historia de amor con toda una visión política en la cual Pollack comulgaba, pero también comulgaba Redford. Y hizo El Carnaval de las Águilas en el 75. Esa es una película que vi en aquel momento y no la vi nunca más. Roy Hill también. Sí, Susan Sarandon actuaba. Me gustó muchísimo en su momento Los 3 días del Cóndor. Los 3 días del Cóndor. Y bueno, y ahí ya estamos en el año que viene, Todos los hombres del presidente. Exacto. Que es, digamos, su primera película como coautor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí ya es él, como decías vos, como productor, pero además como pergeñador de una idea y de una especie de cruzada, porque en su momento fue muy polémico, ¿no? Era arriesgada, y también la narración que tiene Todos los hombres del presidente. Totalmente. Más allá que es ahí hay un gran acierto del libreto de William Goldman, Claro, Alan J. Pakula era, me acuerdo también en esa entrevista, decía que el director más caro para contratar, había contratado el mejor director, digamos, en ese momento. Pero igual ahí se nota la narración de él, tal cual. La noto, ¿no? Y hay una brutal labor de libreto ahí de Goldman, porque que es casualmente el libretista de Butch Cassidy también. Porque yo no sé si tú leíste el libro Todos los hombres del presidente. No. Yo lo leí, es francamente complicado. Tan complicado para el lector como debe haber sido para Bernstein y Woodward desentrañar toda la problemática que había allí. Es muy difícil. Y la película es una charleta infernal de principio a fin. Dura 2 horas y cuarto y no miras nunca el reloj. No, funciona muy bien. Eso es fantástico. Por ejemplo, la que sacó el Oscar hace poco, Spotlight, ¿no? Digamos, de alguna forma. De alguna manera, sí. Una hija directa, sí, digamos, claro, ¿no? totalmente. La investigación periodística. Totalmente. Y sostenida solamente con personajes que están, digamos, interactuando. Incluso ahora estoy pensando. ¿No? Claro, mientras vos decís eso, yo estaba pensando, ahí también te delata por dónde va la cabeza de Redford. No es una cabeza exactamente hollywoodense. Porque él en aquel momento había declarado, cuando le preguntaron cómo se había ocurrido hacer una película de esas características, tan conversada, tan apabullante, él había dicho que se había inspirado en las películas políticas y dijo un nombre que es el nombre del cine político.
Cuando se habla de cine político, todo el mundo piensa en Costa Gabras, que es el más vendible, claro, sí. Y no es así. El mejor director, a mi entender, y al de muchos, de cine político, ha sido Francesco Rosi. Y él había declarado que a él lo había inspirado muchísimo el caso Mattei. Y es una película que de alguna manera comparte características, esa cosa casi de docudrama, en la cual si no hubiera... hay un actor, pero si no hubiera estado el actor era lo mismo. Parece que estuviéramos viendo casi la vida en directo. Como si hubieran puesto una cámara delante de Mattei. Bueno, acá igual, una cámara siguiéndolos a Bernstein y a Woodward. Exactamente. Bueno, Amílcar Nochetti, espera un poquito, vamos a hacer una pausa, amigos, y después volvemos, después de la pausa. Y hablamos del cineasta, ¿no? Y hablamos del cineasta, el director de cine que se llama Robert Redford. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Redford el cineasta. Redford el cineasta empieza muy bien, porque empieza llevándose el Oscar. En el año 80, su debut, con Gente como uno, le reporta no solo el Oscar a la mejor película, sino un par de premios más. Tiene, creo que 4 Oscars la película. Oscar un tanto desmedido. Es una buena película. Es una película, si se quiere, con una onda diferente. Vos ya lo notás. Sobre todo ahora con la película de la vida y la obra de Redford vista. En aquel momento de repente no tanto, pero ahora uno se va dando cuenta de que es una película de Hollywood, pero a su vez adopta un tema sentimental, de familia, tan tradicional en Hollywood, pero él intenta hacer otra cosa, generalmente le sale bien, a veces resbala un poco. Pero es una película atendible. Pero es una película como minimalista y parecía, yo parecía como independiente dentro de... Y sorprendió porque Robert Redford, que venía como el gran galán, el movie star, haciendo esas cosas. Claro. Sapiola dijo lo mismo, de que quizás el Oscar era un poco exagerado. Un tanto desmedido, sobre todo si tenemos en cuenta que competía El Toro Salvaje de Martin Scorsese, que es bastantes veces mejor que esa película. Pero y le puso un listón muy alto al propio Robert Redford, que arrancó ganando, no ha ganado Oscar como actor, pero ganaba el Oscar como primera película, como director y productor además, porque gana la película y gana él. Es un buen arranque que después, de todas maneras, él parecería, habría que preguntarle a Redford si de repente no fue una cosa muy personal, de esas que cada tanto hace personales de él, porque si bien arranca con ese buen nivel, él después en realidad se sigue dedicando a la actuación, más allá de que empieza a trabajar también, él en realidad ahí empezó a dedicarse más a Sundance, coinciden las fechas, pero el año 80 es como que sí, coinciden las fechas, pero de todas maneras él vuelve a la actuación y le cuesta volver, y cuando vuelve atrás de la cámara se manda una de esas metidas de pata que los grandes solamente pueden saber mandársela, porque El secreto de Milagro, si a él le reportó algo importante, fue haber conocido a Sonia Braga, de la cual pudo disfrutar 7 años seguidos después, porque el resto de la película, más vale olvidarla. Y tenía un gran elenco, estaba Rubén Blades, Christopher Walken, había un montón de gente, pero bueno, mejor, ya que tenemos el tiempo escaso, mejor hablar de la tercera, que para mí es la gran película de él, la mejor. Yo creo que nunca hizo nada igual, como sería el río que nos lleva, el título verdadero. En España fue El río de la vida, creo. Acá se llamó Nuestros días felices, creo. The River Runs Through It. El río corre desde adentro, el río... Nada es para siempre. Nada es para siempre. El río de la vida y nada es para siempre. Porque de alguna manera con Brad Pitt, en la que quizás sea la mejor actuación de alguien que tampoco me gusta cómo actúa, pero ahí haciendo de ese hermano díscolo. Esa es una película que es indudable, que no en vano me parece la mejor de él, porque me da la impresión que ahí puso todo lo que él sentía de la cantidad de vivencias de su pasado familiar. Es una película que explora el tema de la familia de una manera extremadamente madura, casi parece europea de alguna manera, más que norteamericana.
explora muy bien las dos facetas que puede tener un hijo. Él lo desdobla en dos hijos, pero vaya uno a saber si de repente él no se estaba retratando a sí mismo en esos dos. El díscolo, por un lado, el que quiere progresar, pero que para progresar tiene que ser díscolo y llevarse el mundo por delante, y a la larga termina mal, que es Pete. Y el otro, el más comunicado con la tierra, con el terruño, con los padres, con un padre y una madre que eran muy buena gente, pero que eran aferrados también a una religión. De hecho, la madre de Redford había sido una mujer bastante religiosa, después la esposa de él también era mormona. Sí, era mormona, sí. Ahí hay todo un componente, pero además la sabiduría con la que él integra la cámara y la narración a la naturaleza, al paisaje y a los personajes en ese paisaje. Y siempre también la relación con el padre mal, sí. ¿no? Digo, en Gente como uno también estaba, sí. ¿no? Del hijo con el es padre. Un tema de amor-odio. Sí. Te quiero porque te odio porque te quiero, ¿no? Sí. Pero despojado de todo ese intelectualismo francés del te quiero pero te odio. No, para nada. No, digamos realmente. Una cosa así, yendo muy al hueso. Sí, relaciones, malas relaciones. En esta película hay de alguna manera un asomo casi panteísta en el comulgar del hombre con la naturaleza que lo rodea. Panteísmo que amenaza a ser ocultado por una estupenda historia de amor, pero que para el que quiera verlo existe en otra buena película. Ahí sí yo sé que hay muchos que no están de acuerdo conmigo. Para mí otra buena película de Redford cineasta, que es El Señor de los Caballos. Sí. Ahí también hay toda una comunión con el mundo que nos rodea, que de alguna manera también expone otra faceta de ese poliédrico Redford que hablábamos al inicio, ¿no? La faceta ecológica que el amor que en él por también... los caballos que tienen todos, bueno, en El Jinete Eléctrico claramente, el símbolo es el caballo. Y aparte, esto que está mencionando, digo, simplemente para agregar que en esas películas, en Gente como uno, bueno, y en la de Nada es para siempre, lo que se juegan son las emociones. Totalmente. O sea, no hay grandes dramas o grandes acciones, hay todo un problema, casi podríamos decir, si fuera otra clave, que sería tipo Woody Allen, podría ser, digamos. Claro, un Woody Allen en sentido dramático, digamos. Sí, pero emociones fuertes y heridas que vienen de antes. Siempre vienen heridas de antes. Y personajes de carne y hueso, ¿no? No estereotipos del cine de Hollywood. Personajes que no son unidimensionales, personajes con culpas, pero con motivos para las culpas, lo cual impregna todo un tono muy gris, que es el que en definitiva tiene la vida de todos y cada uno, ¿no? Exacto, El Señor de los Caballos también, ahí él hace un personaje un poco extraño porque él, digamos, es un terapeuta, pero también vuelvo a lo mismo, hay traumas, en ese caso traumas psíquicos grandes que él lo soluciona, pero a la vez él está así por su pasado, digamos, ¿no? Claro, por no olvidar a su mujer fallecida y un montón de cosas que tienen que ver con incluso con el seno del hogar, cercano al hermano y a la cuñada. O sea, en el cine cuando se expresan cosas que no se dicen, ¿no? Eso estamos hablando de buen cine. Para eso sí es bueno él, porque para eso es para donde él, actor, tiene esa presencia ante cámara, esa cosa de expresar de repente algo con una mirada o con una caída de la cabeza o un ocultarse abajo de un sombrero, que también lo hacía muy bien en África Mía. Yo creo que a esa altura actuar con Pollack era casi como actuar para sí mismo en una película de él, ¿no? Claro. La amistad era más o menos como la de Robert De Niro con Scorsese, una cosa así. Claro. ¿Y The Quiz Show, El Dilema? El Dilema también me parece una buena película. Ahí conocemos yo conocí a Ralph Fiennes. A Ralph Fiennes, sí. Y nunca supe si es Ralph Fiennes o Ralph Fiennes realmente, no tengo la menor idea. Pero bueno, a ese señor Y a John Turturro. Y a John Turturro, que estaba estupendo. Y ahí reapareció después de muchos años de dedicarse al teatro un memorable actor británico que era Paul Scofield, que había hecho de Thomas More en El Hombre de dos Reinos, por ejemplo. Aparece ahí y le sirvió para aparecer después, destacándose mucho más al año siguiente con Daniel Day-Lewis en Las Brujas de Salem. Es que la verdad que la carrera de Redford cineasta, excepto la de Milagro, puede tener títulos que son mejores que otros, incluso un título que para mí es un título mayor, como decíamos, Nada es para siempre, pero no tiene fracasos notorios.
Tiene películas menores, como puede ser la de Will Smith con Matt Damon y Gwyneth Paltrow, la del ángel negro que viene y se mete en la historia del golfista, sí, la de Billy Vance o algo así. ¿Cómo es ¿Cómo se llama? Se llama Leyendas de Vida, se llamó acá. Leyenda de Vida, sí. El Conspirador es una película que tenía un tema mucho mayor de lo que la película termina siendo, el tema de cómo quisieron inculpar al médico que atendió a John Wilkes Booth y meterlo en la conspiración del asesinato de Lincoln, y ya de paso cayó un montón de gente, entre ellos el personaje femenino que hace Robin Wright, que tampoco tenía que ver en el asunto. Y es un hecho histórico. Sí, no la vi con Jane McCabe. Sí, es una película menor, es una película muy, muy bien intencionada. Sí me parece mejor, aunque no es demasiado cine, es más bien teatro filmado, pero ahí ya empezamos a evaluar los componentes conceptuales de una película y no tanto los que tienen que ver con respecto al cine mismo, como es Leones por Corderos, ¿no? Ahí ya hay un intento de denuncia de todas esas locuras que hacía el ejército americano metiéndose en los países musulmanes, bajo cualquier tipo de excusa. Pero igual complejiza mucho el problema. Sí, es verdad. Yo me acuerdo, nuestro común amigo Fucho Musitelli, que la vio y se enojó, me acuerdo, porque decía, Robert Redford no es progresista, está justificando la guerra, digamos, porque sí. Y estaba complejizándola porque mostraba muchachos que habían querido la guerra y algunos explicaban por qué querían y por qué les había gustado la guerra, en fin, una cosa muy... Y le contrapone lo otro, que es lo más visible, la discusión entre el senador y el poder, y la periodista, ¿no? Claro, pero digo, al poner a jóvenes, entonces Fucho se enojó porque esto parece que es para que alístense en el ejército. No, vos decirle a Fucho que para que se alisten al ejército tiene que ver francotirador de mi amigo Sapiola Clint Eastwood. Sí. No, pero quiero decir que complejizaban, no se ponían en plan progresista, decir, bueno, Estados Unidos no tiene que hacer guerras, porque digo, para nosotros sí, no tiene que hacer guerras, pero digamos, dentro de lo que es la cabecita yankee es muy difícil. Sí, claro, totalmente. Y después, lo último que hizo hace 5 años, que hablábamos mientras estaba la canción de Causas y Consecuencias. Claro, Causas y Consecuencias fue la última película que él realizó y que llegó acá hace unos 4 años, que es una película de los años 70 para mí. Es un thriller político que está ambientado en un hecho sucedido en los años 70 y lo ambienta hoy, 30 años, 40 años después, pero que de alguna manera respira el aire narrativo que respiraban las películas de Alan Pakula. Sí. Yo veía Causas y Consecuencias y permanentemente me estaba acordando de Asesino Sociedad Anónima, de Parallax View, de Alan Pakula con Warren Beatty. Ese tipo de cine que ahora cuesta tanto hacer, te diría que casi no se hace, y que no en vano tiene que hacerlo un hombre que ya se acercaba a los 80 años, ¿no? También un hombre sobreviviente de esa época. Plantea también el tema de la lucha armada, lo que fue en Estados Unidos, cosa que no sabíamos nosotros, yo no sabía mucho, digamos, una cosa son las protestas del Flower Power y otra cosa es gente que agarró los fierros, lo que más había, asaltó bancos y bueno. Yo me acuerdo cuando yo era en esa época era un botija de unos 15 años, me acuerdo que lo que acá llegó muy bien era todo lo que tenía que ver con el secuestro de Patty Hearst, que después ella se había dado vuelta y andaba con ellos robando bancos. El ejército simbiótico, que en Poder que Mata de Sidney Lumet en el año 76 hay una muy buena alusión. Buena alusión. Bueno, aquí en Causas y Consecuencias son precisamente las consecuencias de esas acciones de los jóvenes con gente que ya tiene 70 años y que todavía continúan, digamos, ¿no? ¿Y viste la película de Jane Fonda viste la película de Jane Fonda antes de irnos? ¿Tú la viste, la de Jane Fonda con Robert Redford? No, me pareció excelente. Me pareció una narración impresionante y no es un romance otoñal ni nada de eso. Es lo que yo pensaba cuando vi de lo que era, digo esto. Sí, por eso, y no es un romance otoñal ni nada de eso. Y te voy a decir algo que a vos no te va a gustar. Tiene la factura clásica como si lo hubiera filmado Clint Eastwood. Mirá. No sobra nada, está perfecta. Bueno, tiene la factura clásica como que lo hubiera filmado Robert Redford. Bueno, y ahí me gusta. Bueno, también, aunque no la filmó él, pero es el productor, digamos. No, a ver, a mí Clint Eastwood no me gusta. De elegancia y que nada sobra y que está basada solamente en 2 personajes y hay 18 personajes alrededor que hablan 5 minutos y vos
no te perdés nunca. Sí, fascinado. Sí. Es ese y debe clásico. propiciar dos actuaciones estupendas. Claro, exactamente. Me imagino. O sea, la palabra química entre ellos se queda corta, ¿no? Sí, es como la cuarta o quinta película que hacen juntos. Sí. Ya. Lo de Clint Eastwood es una broma de entre casa. Digo, nadie puede negar a Clint Eastwood. Es un narrador. Yo lo que le pondría una sopapa en la boca para que no hable de política, nada más. Gracias, Amílcar, por estar acá en la máquina. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Las cosas son como Porque su recuerdo y sus canciones están vivos en nuestro corazón. Este 30 de noviembre estaremos todos en homenaje a Pablo Estramini. Si te tienen que operar. Auditorio Adela Reta, hora 21, anticipadas por Ticantel, Hábitat, Red Pagos y Tienda Inglesa. Pero cada día los adolescentes. Junto a su voz, las de Pepe Guerra, Maciegas, Cacho La Bandera, Carlos Benavides, Juan Carlos López, Payador, Humberto de Vargas, Fernando Jiménez, Larbanoa Carrero, Numa Moraes y Carlos Alberto Rodríguez. La vida de Magdalena es una condena. 30 de noviembre, en el Auditorio Adela Reta. Informe Nacional, fin de semana. Sábado a las 12 por Radio Uruguay y Emisora del Sur. Radiodifusión Nacional en todo el país. Mirada Artigas. Para tener una visión completa del departamento. Periodístico local articulado por un consejo editor, integrado por la Intendencia de Artigas, Dirección de Cultura y Centros MEC, Dirección Departamental de Salud, PIT-CNT, Junta Departamental y RNU. Mirada Artigas. Conducción y producción, Germán Lecueder. Puesta al aire, Fernando Márquez. Lunes a viernes de 10 a 11 por las repetidoras locales de Radio Uruguay. 98.7 en Artigas y 100.1 en Bella Unión. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Antes de pasar al próximo invitado, quiero decirles algo que se nos pasó con Amílcar Nochetti. El martes 28 de noviembre, en la Fundación FUCAC, que queda ahí en 18 de julio y Pablo María, va a haber un debate de sobre cine, cultura o negocio. Van a estar Guillermo de Alencar Pinto, Álvaro Caso, Álvaro Marchán y Martín Papich, y la idea es debatir sobre un problema álgido que va creciendo mucho ahora en Montevideo, digamos, y supongo que también en el interior del país, no lo sé, que es el tema del subtitulado de las películas. Cada vez más hay películas dobladas en español para que la gente no tenga que leer, porque dicen que los jóvenes no quieren leer, y cada vez hay muchísimos menos estrenos con películas subtituladas. Entonces se va a hacer ese debate, cultura o negocio, están todos invitados, martes 28 de noviembre, reitero, a las 19 horas, en la Fundación FUCAC, 18 de julio y Pablo María. Hecha la aclaración, vamos a darle la bienvenida a Ricardo Boglione. ¿Cómo andás, Ricardo? Bien, todo bien, gracias. Ricardo Boglione, él es crítico de arte visual, es un escritor también conceptual, de literatura conceptual, ha traído algunos libros conceptuales de él, pero te invitamos porque hubo una reedición de una revista del año 1928, uruguaya, hecha por Juvenal Ortiz Saralegui y Juan Carlos Welker, y bueno, eso lo editaste vos, ¿cómo fue? ¿Lo probaste vos? No, yo lo propuse. El libro salió con la editorial Renacimiento española de Sevilla, que es una editorial muy grande y que tiene además subsellos, digamos, entre ellos Ediciones Ulises, que es la editorial que finalmente lo publicó. Y que son, son como colecciones facsimilares. Sí, ¿qué significa facsimilares? Que reproducen tal cual los números de las revistas que se eligen. O sea que uno tiene en el libro exactamente como fue la revista. Exactamente, en su momento, ¿no? Con la generalmente misma tipografía. Mantienen, en realidad es una especie de escaneo o de fotografía del volumen original. Se hacen con libro también, obviamente. Y se mantiene generalmente también el formato, en fin, cuanto más cercano al original. En general no es exactamente porque depende de, digamos, pero es igual, es lindo. A mí me regalaron, por ejemplo, la edición de Trilce de Vallejo, facsimilar, claro. Que la editaron el año pasado, y es, claro,
vemos un libro que es muy modesto, porque cuando fue editado en 1922 era muy modesto, pero tiene esa cosa. Ahora, en este caso, estamos hablando de una revista que se llama Vanguardia, revista de avance. ¿Qué era eso? Eso era, bueno, en realidad nace de la colaboración de dos escritores jóvenes en la época, hablamos de 1928, como dijiste, que son Jonas Ortiz Saralegui y Juan Carlos Welker, que recién habían publicado sus primeros libros. Bueno, en realidad Welker ya era el segundo, en 1927 salen 2 libros de ellos, muy importantes dentro de lo que sería la vanguardia uruguaya, sobre todo el libro de Ortiz, que es Palacio Salvo, y mientras el libro de Welker se llama Esquinita de mi barrio, y son 2 libros de poemas que tienen un fuerte influjo vanguardista, ¿no? De la vanguardia europea. Siempre se menciona, para hablar de vanguardia uruguaya, Alfredo Mario Ferreiro. Hay una especie de tríade consagrada que son Ferreiro, Ortiz Saralegui y Garet también. Y Garet, ¿no? Y Welker Paracaídas, es un libro que lo sacó Macachín, Yagurú, es un libro precioso. Muy interesante. Muy lindo. Claro. Y Welker tiene algo de vanguardia, digamos, en sus escritos, pero digamos, quizás menos radical que los demás. Igualmente ese libro también salió en el 27, que fue un poco el año así donde se produjo la ruptura en la poesía uruguaya, y la revista sale un año después, en 1928, o sea, cuando ya los dos están establecidos como las nuevas voces, y deciden de publicar una revista ágil, porque son pocas páginas, cada tomo tiene 16 páginas, pero intensas, ¿no? Entonces... Hay una revista, por ejemplo, que vi, el subtítulo es No hay subvenciones, no tiene apoyos oficiales. Exactamente. En una época en que el vallismo y todo, digamos, y lo que es la cultura en Uruguay, es más, se dijo durante mucho tiempo, se enseñó, de que aquí en Uruguay no había habido vanguardias prácticamente, ¿no? O sea, que no había. Eso es como una especie de eterno debate. Sí. Bueno, también habría que definir quizás antes qué entendemos con vanguardia, y por supuesto que una vanguardia acá no podía ser como una vanguardia en Europa por la situación histórica y económica, en fin, varios factores. Pero sí, yo creo que se utilizaron instrumentos de vanguardia, o sea, los poetas, sobre todo en el campo literario. Yo creo que a nivel pictórico, por ejemplo, tal vez se podría leer un poco el planismo como una forma de... No, pero yo me refiero a nivel, en la historia de la literatura se decía que hubo como esos escarceos, digamos, hubo cosas muy, muy pequeñas y sobre todo de poca entidad también. Era una forma como decir que no hubo vanguardia en Uruguay, que eso pasó quizás en Buenos Aires, en otros lados, pero aquí no hubo ni los surrealistas, ni los futuristas llegaron aquí. Y en cambio sí, digo, se reeditó, uno puede leer Alfredo Mario Ferreiro, ¿no? O a Garet, Paracaídas, yo lo leí, digo, y realmente, digamos, son voces. Se sostienen, son libros que se sostienen ahora, ¿no? Digo, claro. O sea que funcionaron. Sí, y la revista va un poco en ese... Y lo que vi que el primer artículo, lo ponen en la tapa, obviamente, es Emilio Oribe, uno de los primeros artículos. Sí, lo que hay que destacar es que prácticamente todas las intervenciones son de autores locales, entonces es una especie de vanguardia local, ¿no? El título ya bastante elocuente. Y salvo un artículo de José Bergamín que le manda de España, y si no, todo lo demás son uruguayos, y son muchos de lo que conformaban un poco la sociedad literaria del momento. Y a ver quién más está, digo, toda la gente del 30. Basomaglio, por ejemplo, Giselle Lassani, que tiene un rol muy importante en la revista porque era la esposa de Welker, entonces tiene un rol muy activo. Muy interesante porque aparece tanto como ilustradora que como escritora. Y después, bueno, en fin, y de Alfonso Pereda Valdés. Humberto Zarilli, por ejemplo, Pereda Valdés, que digamos, no se suscribían, digamos, a que hubiera propuestas rupturistas o vanguardistas, ¿no? Porque Pereda Valdés claramente que no es, ¿no? Claro, aunque tenga algunas cosas, o sea, hay como ecos, yo creo, ¿no? Y él también tiene en algunos poemas algo por el algo lúdico, algo, digamos, un poco más... Claro, y también desde el punto de vista gráfico cambia un poco, quizás las dos revistas que gráficamente también se acercan más a un estilo que se podría llamar vanguardista, son esta y La Cruz del Sur, que había salido unos años antes, ¿no? En el 23
4. Y la Cruz del Sur, perdón, ¿quién la había sacado? No, los hermanos Muñoz. Guillermo Muñoz. Está, sí. Perfecto. Bueno, también hay reseñas de Julio Supervielle. También claro, hay como filtra en todas las páginas una especie de tono polémico, aunque siempre una polémica bastante medida, ¿no? Que claro. Es un poco típico uruguayo. De la vanguardia uruguaya. Claro, es la sobriedad uruguaya de no romper tanto. Pero sin embargo, digamos, con chispas. Y hay, por ejemplo, una de las cosas interesantes, un muy breve proclama, digamos, de Blanca Luz Brum, que es otro personaje fundamental, que había sido esposa de Juan Parra de Riego, que quién sabe fue posiblemente el que primero acá en Uruguay trajo un poco alguna de las ideas de poesía de vanguardia. Y bueno, el mini texto de Blanca Luz es muy interesante. Sí, veo ahí es una especie de un poema rojo. Hay un poema rojo, entonces ya con mi bandera roja sacudida en el viento de la revolución termina. Blanca Luz Brum, que después hace un cambio total, claro, y termina en Chile casi pinochetista. Claro, en fin, sí. Pero hacen una mujer década después, pero sí. Sí, Blanca Luz Brum, que estuvo vinculada con Siqueiros también. Con Mariátegui, en fin. Un detalle que me sorprende, perdón que te interrumpa, porque digo, estamos hablando por un lado de una revista que no era muy grande y que estaba vinculada acá. Sin embargo, hay un par de saludos. Uno, saludan a José Carlos Mariátegui, ¿no? A Mariátegui del Perú, digamos, estamos hablando del gran escritor marxista. Sí. Y también saludan del otro lado, también en el mismo casi texto, a Ortega y Gasset, director de la revista Occidente, digamos, es cierto. O sea, hay vínculos. Los vínculos son muy interesantes. Por ejemplo, otra cosa que aparece en el segundo número son 2 cartas que César Vallejo y Mario de Andrade mandan respectivamente desde París y de San Pablo para elogiar básicamente el libro Palacio Salvo de Saralegui. Y bueno, están como reproducida una especie de legitimación en ese sentido, ¿no? También vanguardista. De dos de las 2 figuras más importantes. Es un poco también la historia de hacer una revista para tratar de hacer conocer tu propia obra. Claro, también, bueno, ¿no? eso es muy vanguardista también, ¿no? Claro. Los futuristas fueron maestros. El famoso el autopromoción, claro, ¿no? El autobombo, ¿no? Sí. Así que escribió Vallejo, miramos, una carta. Bueno, ahí se habla de poemas de Humberto Zarrilli. No estamos hablando de todos poetas que en general no son tan conocidos porque quedaron... Claro, quizás un poco olvidada. La más olvidada de todo lo que aparecen ahí es Edgarda Candenazzi, que fue una poetisa muy interesante, quizás a nivel formal la más rupturista de todos, y que pero nunca logró publicar un libro, entonces sus poemas se reducen a apariciones en revistas de la época, todo entre 1927 y 1930, y después desaparece del mapa, pero también me parece también una buena forma de reintegrarla un poco. Claro. Bueno, Giselda Sani, por ejemplo, tuvo un libro muy importante y también era una de las mujeres destacadas, digamos como narradoras, por lo menos estamos hablando de los años 50, y en este caso también aparecen poesías de ese, poemas de él. ¿Y qué pasa con las litografías, estos que aparecen? Y la mayoría de las ilustraciones justamente son xilografía y litografía, y linoleum. Y por ejemplo hay uno de Federico Lanao, que fue quizás el mejor grabador de la década en Uruguay. Hay, por ejemplo, una intervención de Alfredo de Simone, que después se vuelve una figura muy, muy importante. Hay un dibujo de Amalia Nieto, que también en ese momento tenía, creo, 20 años, entonces viene al principio de su carrera. Sí. En fin, se reúnen varios, pero el tipo de ilustración es una ilustración, diría, bastante ágil, como decía, ¿no? Rápida y muy, muy en tono con Y hay otra revista similar, hay una carta de Edgarda Candenazzi, estoy viendo, también elogiando a Juan Carlos Welker, ¿no? Sí, ese de elogio. Y bueno, y después estaba lo que decías de Juvenal Ortiz Aralegui con su libro Palacio Salvo, y ahí la carta de César Vallejo diciéndole: su libro me ha impresionado de veras, ¿no? Palacio Salvo. Ha sido una sorpresa preciosa la poesía, nueva y fuerte su libro, nueva y fuerte, los 2 valores juntos, las grandes obras polarizan en su mérito entre esos 2 extremos de belleza, y nada más, el resto es adjetivo.
objetivo. Decir a usted que su libro es esto y aquello y lo demás me parecería circunstancial, juzgándolo con rasero churrigueresco de decadencia china. La fuerza y la frescura, por el contrario, constituyen indicación de simplicidad, índice de subtracto. Ambas cualidades fundamentales obran muy por encima y muy al fondo de todas las demás. Continúa Vallejo, pero extraordinario también, ¿no? O sea, él mismo también, digo, era alguien vinculado de alguna forma también a esa vanguardia, ¿no? Claro, o sea, claro, sí, ya era una figura muy importante, ¿no? Y y hay todo, bueno, hay apunte de Amalia Nieto, hay estos son una especie como de esa es la reproducción de un dibujo, creo. De Amalia Nieto. Sí. Muy bien. Entonces, este libro fue, que es una facsímil de la revista Vanguardia, revista de avance, con edición y prólogo de Ricardo Boglione. Esto fue editado ya en Sevilla, en España. Son facsímiles de esas dos revistas, digamos, unidas en un solo libro. Están los ejemplares numerados y bueno, aquí no corre nada, por aquí no hay nadie. Son poquitos, 250, creo, 150. Sí, una edición limitada. Solo para coleccionistas, digamos, ¿no? Sí, es un poco lo que pasa con las ediciones limitadas, aunque tengo que decir que el precio no es tan descabellado. Así que ¿Cuánto cuesta? Creo que sale 20 euros. O sea, no es una cosa no, 600 pesos bastante, más o menos. Bastante, sí. Aparte, digo, el tema de, digamos, estaría bueno que lo presentase en otro lado, también aquí en Uruguay, digo, ¿no, Ricardo? Claro, me refiero a porque para la difusión, ¿no? Claro, no, estaría muy bueno y bueno, ojalá lleguen más copias, porque por ahora tengo una. Sí, pocos ejemplares. Pero... Y decime, y el tema después pues tenés una revista también, digital, una revista, ¿cómo se llama? Sí. Crux Desperaciones. Crux Desperaciones. Que es una revista también más bien vinculada al arte visual de vanguardia también, ¿no? Sí, es una especie de lo que sería un poco la nueva vanguardia, una de las vanguardias literarias contemporáneas, que como decías tú, la escritura conceptual. La escritura conceptual. Y focalizada en eso. Bueno, esto no es escritura conceptual, esto es arte de vanguardia de los años 27, 28, pero tiene que ver con la literatura y con las renovaciones, con esos impulsos, ¿no? Exactamente. Ricardo Boglione, felicitaciones por esto, bueno, ¿no? Gracias. Realmente para la literatura uruguaya yo creo que sirven estos aportes porque de alguna forma van complejizando un panorama que, insisto, en determinado momento se decía ahí no pasó nada, claro, o lo que pasó fue muy poco, y no, digamos. Y de a poco se está rescatando, pues hay reediciones de los libros que mencionamos, y ahora eso. Muy bien, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana continuamos aquí por Radio Uruguay a partir de las 19 horas. Continuaremos hablando de Robert Redford, vamos a hablar con Pablo Ferré y nos va a visitar el colega y el escritor Jaime Clara para hablar de su último libro de cuentos, Medias Verdades. Esto está editado por Seix Barral, por Editorial Planeta. Va a estar con nosotros mañana Jaime Clara.